Espero que se encuentren muy bien, muchas gracias por estar nuevamente aquí con otro video y en esta ocasión, como lo vimos en el video anterior, de cómo íbamos a poder descargar aplicaciones en el iPad mini, la cual ya no actualiza, se quedó en iOS 9.3, y vamos a ver el error que nos teníamos al momento de instalar aplicaciones directamente desde el App Store y decían que ya no eran compatibles con este iPad. Así que el día de hoy lo vamos a hacer, pero con el iPad de segunda generación, al igual que esa versión, bueno, pues tampoco actualizó. Y vamos a ver cómo vamos a poder descargarlas en este tipo de iPad. Aquí tenemos un iPad de segunda generación que al igual simplemente se quedó en una versión de iOS 9.3. También vamos a verificarlo en el apartado de software, en la cual, bueno, pues aquí nos indica que tiene un iOS 9.3.5, el cual ya no es compatible con muchas aplicaciones directamente desde la App Store. Así que el día de hoy vamos a ver cómo vamos a poder descargarlas en estos dispositivos, ya que muchas veces nos sirven por el tipo de pantalla y por la batería, que siguen siendo muy buenas hasta el día de hoy. Pues nos sirven muchas veces para ver contenido multimedia, ya sea YouTube, ya sea Netflix o alguna otra plataforma o aplicación que nosotros vamos a necesitar. Vamos a poderlas instalar desde estos dispositivos. Así que acompáñame a ver cómo vamos a descargarlos. Así que espero que te guste mucho el video. Ah, caray, eso sí me interesa. Y bueno, una vez que ya estamos dentro del iPad, lo que vamos a tener que realizar es vamos a checar primero que tengamos un iOS 9.3.5 para que nos pueda funcionar. Tenemos un iPad 2 de segunda generación, que es una versión GSM, una versión de 32 GB en esta iPad. Así que lo primero que vamos a hacer es vamos a entrar a la App Store para poder descargar las aplicaciones que nosotros deseamos, que ya no son compatibles y que nos da el error de imposible comprar, que ya no es compatible con este dispositivo, con este iPad, ya sea con un iPad 2, con un iPad 3, un iPad mini, las cuales se quedaron en esta versión y ya no van a ser compatibles con estas aplicaciones. Entonces lo que vamos a tener que realizar es entrar a la App Store. Una vez dentro vamos a buscar la aplicación, en este caso nosotros lo vamos a hacer con Netflix para poder descargarlo. Así que primero vamos a escribir en el buscador de aplicaciones, vamos a intentar descargarlo y vamos a checar que justamente nos da este error de error al comprar, imposible comprar. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a darle aquí en OK. Si no han visto el video anterior donde lo hacemos igual con el iPad mini de primera generación, los invito a que entren al canal para que vayan y lo chequen, porque vamos a estar subiendo más contenidos para poder subir distintas aplicaciones en estas iPad que ya no son compatibles con la mayoría, y vamos a tratar de optimizarlas para que sean mucho más fluidas. Así que lo que vamos a hacer es vamos a cerrar nuevamente el App Store para verificar que justamente no se nos empezó a realizar la descarga de nuestra aplicación. Así que lo que vamos a hacer es vamos a entrar nuevamente y en la parte de abajo vamos a tener unas opciones. Vamos a ir a la cuarta opción donde dice comprado o aplicaciones compradas. Para esto nos va a pedir que iniciemos sesión con nuestra cuenta, nuestro Apple ID y nuestra contraseña. Así que los vamos a ingresar, y una vez que los hemos ingresado nos van a aparecer todas las aplicaciones que a lo largo del tiempo hemos descargado con nuestra cuenta, con nuestro Apple ID. Entonces en esta parte, si tú has descargado Netflix en alguna ocasión con algún dispositivo compatible con otro dispositivo iOS, pues estará la descarga registrada como Netflix. Entonces vamos a tener dos buscadores en esta parte, uno que es buscar en la tienda y otro es buscar en las aplicaciones compradas, que sería este buscador. Vamos a buscar Netflix y una vez dentro de ahí pues nos va a pedir que no es compatible, pero si queremos descargar una versión antigua que es compatible, y le vamos a dar en descargar. Una vez hecho esto, pues comenzará la descarga de nuestra aplicación, ya sea con Netflix o con cualquier aplicación. Te va a funcionar sin ningún problema, ya que de esta forma pues está descargando una versión anterior o una versión que todavía era compatible con esta aplicación. Obviamente pues va a cambiar mucho el aspecto de la aplicación, ya que va a ser una versión antigua, que como si fuera una versión actualizada. Tal vez tengas otro dispositivo, va a cambiar un poco, pero va a funcionar sin ningún problema, ya que esta versión está optimizada
para ese iOS 9.3.5 o dependiendo el iOS que tengas, si tienes un iOS 8, 9, dependiendo del iOS que tengas. Y esto te va a funcionar para cualquier iPad o cualquier otra versión, ya que algunas versiones pues piden iOS 10, iOS 11, iOS 12 para poder descargarlos. Así que esto nos va a funcionar. Como vemos, aquí tenemos el iPad que tenemos el iOS 9.3.5 y ya comenzó la descarga de nuestra aplicación. Así que pues espero que les haya gustado, y también este procedimiento lo podemos realizar en cualquier iPad que sea compatible o que tenga una versión antigua de iOS, nos va a servir sin problemas. Aquí también tenemos un iPad mini que tiene la misma versión de iOS que el iPad anterior, por lo tanto también nos va a funcionar. Entonces tendríamos que realizar el mismo procedimiento que realizamos en el iPad anterior, así como aquí como estamos viendo, pues ya se nos ha terminado y se nos ha finalizado la descarga. Simplemente ya nos quedaría agregar la cuenta para poder seguir usando lo que sería la aplicación.